Las luces de neón del barrio de Shibuya en Tokio parpadeaban fuera de la ventana de mi hotel, proyectando un brillo fantasmal sobre la habitación angosta. Llevaba 3 semanas en Japón, trabajando en un proyecto que parecía extenderse sin fin hacia el futuro. Me llamo Adam Whitmore, y soy lo que se suele llamar consultor financiero. Al menos, eso dice mi tarjeta de presentación. Me senté al borde de la cama, con los resortes crujiendo bajo mi peso, y alcancé la taza de café tibio en la mesita de noche. El amargo líquido apenas se registraba en mis papilas gustativas mientras tomaba un sorbo, concentrado por completo en el teléfono inteligente que tenía en la otra mano. Eran las 2 de la mañana, y el desfase horario aún tenía sus garras, haciendo del sueño un lujo inalcanzable. Bostezando, empecé a desplazarme por mi bandeja de entrada. Allí estaban los habituales: actualizaciones del trabajo que podían esperar hasta la mañana, correos basura que siempre parecían burlar los filtros, y un puñado de boletines a los que me había suscrito en momentos de debilidad o aburrimiento. Nada fuera de lo común. Hasta que lo vi. La línea del asunto me golpeó como un puñetazo en el estómago: hemos vendido la casa. Esperamos que lo entiendas, ¿el remitente? Mis padres. Mi mano temblaba ligeramente al tocar para abrir el correo. Las palabras se difuminaban ante mis ojos mientras intentaba descifrar lo que leía. Querido Adán. Esperamos que este mensaje te encuentre bien. Sabemos que estás ocupado con el trabajo en Tokio, pero necesitábamos informarte de un cambio importante. Hemos vendido la casa familiar. No nos quedó otra. Las deudas de tu hermano se habían vuelto demasiado peligrosas. Venían personas a amenazarnos. La única manera de poner fin a esta pesadilla fue vender la casa. Realmente no la necesitabas, ¿verdad? Después de todo, siempre estás de viaje por trabajo y la casa quedaba vacía la mayor parte del tiempo. Sabemos que esto puede ser un shock, pero por favor intenta comprender. Esto es por la seguridad de la familia. Estamos seguros de que lo verás claro una vez lo asimiles. Con amor, mamá y papá. Leí el correo 3 veces, y con cada lectura la ira y la incredulidad se avivaban en mi pecho. La casa. Mi casa. Aquella en la que había volcado mi corazón, mi alma y cada centavo de sobra durante años. Se había ido. Vendida. Sin ni siquiera una llamada para advertirme. Me levanté de golpe, casi derribando la vieja silla junto a la ventana. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el vidrio, pelo despeinado, ojeras marcadas y una expresión de traición absoluta grabada en el rostro. Esto no era solo cuestión de ladrillos y cemento. Esa casa era mi santuario, mi refugio. Era el único lugar en el mundo donde podía ser yo mismo, lejos de las presiones y secretos de mi trabajo. Y ahora, se había ido, sacrificada en el altar de la irresponsabilidad de mi hermano. Liam. Mi hermano menor, el eterno desastre. Perdí la cuenta de cuántas veces lo había salvado de problemas a lo largo de los años. Pero esto era demasiado. Caminé de un lado a otro en la pequeña habitación del hotel, con la mente acelerada. Ni siquiera me habían consultado. Ni por un instante consideraron cómo me afectaría esto. A sus ojos, yo era el exitoso, el que no necesitaba la casa. Si tan solo supieran la verdad. Mis dedos se posaron sobre el teléfono, deseando llamarlos, desatar la avalancha de ira y dolor que se arremolinaba dentro de mí. Pero dudé. Años de entrenamiento para mantener mis emociones bajo control hicieron efecto. No podía permitirme perder el control, no ahora. Había demasiado en juego. En lugar de eso, respiré hondo y abrí otra pestaña en el navegador de mi teléfono. Con eficiencia ensayada, ingresé a un sitio web seguro y completé un informe formal a la policía. Ya no se trataba solo de la casa. Esto era robo, claro y simple. Y no podía dejar que quedara impune, aunque los responsables fueran de mi propia sangre. Al enviar el informe, una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. Mis padres, en su malograda tentativa de proteger a la familia, no tenían idea del caos que acababan de desatar. La casa no era solo una vivienda. Guardaba secretos, información que, en las manos equivocadas, podía derrumbar imperios. Miré mi reloj. Ya casi eran las 3 de la mañana.
En unas pocas horas, las ruedas que acababa de poner en marcha comenzarían a girar. No habría vuelta atrás. Con un suspiro pesado, me dejé caer de nuevo en la cama, mirando el techo. Ahora, dormir era imposible. Mi mente divagaba entre planes de contingencia, cálculos de riesgos y el mapeo de las posibles consecuencias de este desastre. Cuando los primeros indicios del amanecer empezaron a filtrarse por las cortinas, tomé una decisión. No podía quedarme en Tokio más tiempo. Era hora de volver a casa y enfrentar las consecuencias. Pero primero, tenía llamadas que hacer, personas que advertir. La frágil estructura de mi vida estaba a punto de derrumbarse, y tenía que asegurarme de no quedar sepultado entre los escombros. Me duché rápidamente, y el agua caliente hacía poco para aliviar la tensión en mis músculos. Mientras hacía la maleta, mis movimientos se volvieron automáticos después de años de viajes constantes, pero no podía deshacerse de la sensación de temor que se instalaba en el fondo de mi estómago. Esto no era como debía ser. Tenía un plan, una estrategia de salida cuidadosamente orquestada. Pero ahora, gracias a la traición de mi familia, estaba navegando a ciegas. La ironía no me pasó desapercibida. Durante años, los mantuve en la oscuridad sobre mi verdadero trabajo para protegerlos. Y ahora, su ignorancia había puesto en riesgo todo y a todos. Mientras cerraba la maleta, mi teléfono vibró con un mensaje. Venía de un número no identificado, pero sabía de quién se trataba. Mi contacto. Comprometido. Cancela la misión. Reúnete en el punto de extracción Charlie. Borré el mensaje de inmediato, la costumbre tomando el control. Ya lo sabían. En nuestro mundo, las noticias se esparcen rápido. Tenía quizá 24 horas antes de que todo se fuera al traste. Eché un último vistazo a la habitación del hotel para asegurarme de no haber dejado nada. Agarré mi maleta y me dirigí a la puerta. El pasillo estaba vacío, los otros huéspedes aún dormían, ajenos a la tormenta que estaba a punto de estallar. Al subir al ascensor, vi mi reflejo en las paredes espejadas. Apenas reconocía al hombre que me miraba. Se había desvanecido la fachada despreocupada que tanto había cultivado. En su lugar, estaba un hombre al límite, con los ojos endurecidos por la determinación y un toque de miedo. Las puertas del ascensor se abrieron, y salí al vestíbulo. El conserje me saludó cortésmente al pasar, deseándome un buen día. Si tan solo él supiera. Afuera, la mañana en Tokio estaba en pleno apogeo. Empresarios con trajes impecables se apresuraban, con la mirada fija en sus teléfonos. Estudiantes con uniformes pulcros charlaban animadamente camino al colegio. La vida seguía, ajena al apocalipsis personal que yo enfrentaba. Tomé un taxi, dando direcciones al conductor hacia el aeropuerto de Narita en mi japonés funcional. Mientras nos alejábamos de la acera, me permití una última mirada a la ciudad que había sido mi hogar durante estas semanas. Sentía que pasaría mucho tiempo antes de volver a verla. El taxi zigzagueaba entre el tráfico matutino y me recosté en el asiento, cerrando los ojos. En mi mente, podía ver mi casa, mi antigua casa, tan claramente como si estuviera frente a ella. La fachada de ladrillo rojo, el jardín meticulosamente cuidado, la sala secreta oculta tras una pared falsa en el sótano. Todo, perdido. Mis padres no tenían idea de lo que habían hecho. Creían estar solucionando un problema, sin saber que estaban creando uno mucho mayor. Mientras el taxi se dirigía al aeropuerto, me preparé para lo que estaba por venir. Las próximas horas serían cruciales. Vidas estaban en juego, incluida la mía. Una cosa era segura, nada volvería a ser igual. El correo imperdonable había desencadenado una cadena de eventos que lo cambiarían todo. Y yo era el único que podía detenerlo. O eso creía. Cuando mi avión aterrizó en el JFK, sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión. Por un lado, me alegraba estar de vuelta en suelo estadounidense. Por el otro, sabía que estaba entrando en una tormenta de mi propia creación. Los conocidos ruidos y vistas de Nueva York me envolvían al transitar por el bullicioso aeropuerto, pero mi mente estaba en otro lugar. Tomé un taxi afuera, dando una dirección en un tranquilo barrio suburbano a las afueras de la ciudad.
No era mi casa, esa se había ido, sino una casa de seguridad que había montado años atrás para situaciones como esta. Mientras conducíamos, no podía evitar pensar en mis padres, en su hogar cómodo, totalmente ajenos al caos que habían desatado. La casa segura era modesta, de 2 pisos, nada que llamara la atención. Pagué al conductor y esperé a que se alejara antes de acercarme a la vivienda. Los viejos hábitos son difíciles de dejar, supongo. En el interior, el aire estaba viciado y mohoso. Tendría que recordar que alguien la visitara más a menudo para mantenerla en condiciones. Dejé mi bolso sobre la cama y saqué mi portátil seguro. Era hora de ver qué tan grave era el daño. Mientras esperaba a que arrancara, no pude evitar repasar en mi mente los eventos de las últimas 24 horas. El correo, la frenética organización del vuelo, los mensajes en clave de mi contacto. Todo parecía un mal sueño. Una notificación apareció en mi pantalla. Nuevo correo. Con un profundo suspiro, hice clic para abrirlo. Adán. La situación se ha agravado. Tus padres recibieron una llamada del agente inmobiliario. Saben sobre la sala oculta. Las autoridades han sido notificadas. Necesitas actuar rápido. M. Maldije en silencio. Esto era exactamente lo que temía. Habría sido lógico que los nuevos dueños hicieran una inspección minuciosa de la casa. Esperaba que la sala oculta permaneciera oculta. Pero ahora, el secreto se había derramado, y se me acababa el tiempo. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Dudé un instante antes de contestar. Hola, dije, manteniendo la voz neutra, sin revelar nada. ¿Adán? Soy papá. Sentí cómo se apretaba mi mandíbula involuntariamente. Papá, estoy un poco ocupado ahora. Hijo, necesitamos hablar. Algo pasó con la casa. Los nuevos dueños encontraron algo. ¿Una sala oculta? ¿Qué está pasando, Adán? Pude oír el miedo y la confusión en su voz. Parte de mí quería contarles todo, dejarles saber que yo no era el villano aquí. Pero no podía. Aún no. Papá, escúchame con atención. Tú y mamá deben abandonar la casa de inmediato. No hagan maletas, no llamen a nadie. Solo súbanse al auto y váyanse. Te contactaré cuando sea seguro. ¿Qué? Adán, no tiene sentido. No podemos simplemente irnos. La policía ya va en camino. Quieren hacerles unas preguntas sobre ti. Sentí un sudor frío recorriéndome la frente. Papá, por favor. Tienes que confiar en mí. No es seguro para ustedes allá. Te explicaré todo después, te lo prometo. Pero ahora, deben irse. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Casi podía ver el rostro de mi padre, debatiéndose entre confiar en mí y creer en hacer siempre lo correcto. Está bien, hijo. Nos iremos. Pero nos debes una explicación. Una grande. Lo sé, papá. Lo sé. Les llamaré pronto. Cuídense. Colgué, con la mano temblando ligeramente. Esto era grave. Muy grave. Si ya estaban involucrados la policía, significaba que la información de esa sala oculta se había comprometido. Años de trabajo, incontables vidas en riesgo, todo por una decisión apresurada. Necesitaba pensar, planear mi siguiente movimiento. Pero primero, tenía que asegurarme de que mis padres estuvieran a salvo. Pese a mi enojo con ellos, no podía permitir que se vieran atrapados en el fuego cruzado de mi vida secreta. Saqué un teléfono desechable y marqué un número que conocía de memoria. Soy yo. Necesito un favor. 2 personas deben desaparecer por un tiempo. Sí, es algo personal. Gracias. Te debo una. Con eso resuelto, volví mi atención al portátil. Era hora de contener el daño. Empecé accediendo a las cámaras de seguridad que había instalado en mi antigua casa. El lugar estaba invadido por policías y lo que parecían ser agentes federales. Se acabó el silencio. Mientras observaba, vi salir de un coche sin identificación una cara conocida.
la agente Sarah Thompson, del FBI. Teníamos una historia complicada. Me había estado persiguiendo durante años, siempre un paso detrás. Ahora, gracias al error bien intencionado de mis padres, literalmente estaba en mi puerta. Acercándome al monitor, amplié su imagen, tratando de descifrar su expresión. Se veía triunfante, como un gato que finalmente había acorralado a su presa. Si tan solo conociera la verdadera historia. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto de un número desconocido. Reúnete en el lugar habitual. En 1 hora. Ven solo. St. Sara. ¿Cómo diablos había conseguido ese número? Sopesé mis opciones. Encontrarme con ella era arriesgado, pero quizá era mi única oportunidad para adelantarnos a este lío. Además, siendo honesto, me moría de curiosidad por volver a verla. Me agarré la chaqueta y salí, tomando una ruta indirecta hacia nuestro punto de encuentro, un pequeño restaurante apartado que solíamos usar para reuniones clandestinas en el pasado. Mientras caminaba, no pude evitar la sensación de que alguien me observaba. Paranoia, tal vez, pero en mi línea de trabajo, una dosis saludable de paranoia era esencial para sobrevivir. El comedor estaba casi vacío cuando llegué. Sarah ya estaba allí, sentada en nuestro usual bus en el fondo. Me miró al acercarme, sus ojos verdes tan afilados y calculadores como siempre. Adán. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me deslicé en la silla frente a ella. Sarah. ¿Te ves bien? ¿Cómo va la casa de criminales peligrosos? Ella sonrió, pero sin que sus ojos lo confirmaran. Basta de tonterías, Whitmore. ¿Sabes por qué estoy aquí? Me recosté, tratando de parecer relajado. Lo sé. La última vez que lo verifiqué, vender una casa no era un crimen federal. No, pero lo que había en esa casa podría serlo. ¿Te animas a contarme sobre la sala oculta? ¿O sobre los archivos cifrados que encontramos? ¿O quizás sobre las cuentas en el extranjero vinculadas a conocidos grupos terroristas? Sentí que mi corazón se aceleraba, pero mantuve la cara impasible. No tengo idea de lo que dices, Sarah. Solo soy un consultor financiero. Quizá me confundas con otro. Se inclinó hacia adelante, con la voz baja e intensa. Deja de mentir, Adán. Esta vez te tenemos con todas las pruebas. A tus padres ya los han traído a interrogar. Tu hermano, el siguiente. Todo este castillo de naipes se viene abajo, y te vas a enterrar entre los escombros si no empiezas a hablar. Mis padres. Mi hermano. La mera mención de ellos me recorrió de miedo. Esto era exactamente lo que había intentado evitar durante todos esos años. Sarah, escúchame. Esto es más grande de lo que imaginas. Esos archivos, las cuentas, no es lo que crees. Yo no soy el malo de la historia. Ella arqueó una ceja. Ah, sí. Entonces explícamelo, Adán. Porque desde donde yo estoy, parece que acabamos de descubrir el mayor caso de fraude financiero en décadas, y tú estás en el centro de él. Respiré hondo. Este era el momento de la verdad. Había pasado años construyendo mi fachada, creando esta imagen de consultor financiero exitoso pero discreto. Pero ahora, con todo desmoronándose, tenía que tomar una decisión. Vale, Sarah. ¿Quieres la verdad? Aquí va. Soy un operativo encubierto. Lo he sido durante años. Esos archivos que encontraste son pruebas. Pruebas que podrían derribar a algunos de los criminales financieros más peligrosos del mundo. Pero al exponerlos, han puesto en riesgo toda la operación. Sin mencionar las vidas de todos los involucrados, incluida mi familia. Los ojos de Sarah se abrieron en sorpresa y luego se entrecerraron con desconfianza. Esa es una historia conveniente, Adán. ¿Tienes alguna prueba que la respalde? Lentamente, saqué de mi chaqueta una pequeña memoria USB. Todo lo que necesitas saber está aquí. Nombres, fechas, transacciones. Suficiente para verificar mi historia y para hacerte brillar en tu carrera, si lo manejas bien. Ella miró la memoria, luego volvió a mirarme.
Casi podía ver cómo giraban las ideas en su cabeza, sopesando las posibilidades. ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Suspiré, sintiéndome repentinamente agotado. Porque se me han acabado las opciones, Seba. Y porque, a pesar de todo, confío en ti. Eres una gran agente. Una de las mejores. Y ahora, eres la única que puede ayudarme a arreglar este desastre. Ella extendió la mano lentamente y tomó la memoria. Si esto es un truco, Adán. No lo es. Te lo juro. Pero Seba, tienes que moverte rápido. Hay gente que matará para evitar que esta información salga a la luz. Mi familia ya está en peligro. La tuya podría ser la siguiente. Se levantó de un salto. Necesito verificar esto. Quédate quieto. Si dices la verdad, volveré. Si no. Dejó la amenaza en el aire. Mientras la veía alejarse, sentí como si se aligerara un peso en mis hombros. No había terminado, para nada. Pero por primera vez desde que recibí ese fatídico correo, vislumbré una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podría salvar esta situación. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de mi contacto. Comprometido. Cancela todas las operaciones. Pasa a modo sigiloso. Borré el mensaje y apagué el teléfono. A partir de ahora, estaba solo. Sentado en el restaurante, esperando a que Seba regresara, no pude evitar preguntarme qué traerían las próximas horas. Una cosa era segura, mi vida nunca volvería a ser la misma. El viejo reloj del restaurante marcaba el tiempo, cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba el regreso de Seba. Mi café se había enfriado, sin ser tocado desde que ella se había ido. La mesera me lanzaba miradas preocupadas, probablemente preguntándose por qué llevaba horas sentado. Si tan solo lo supiera. Justo cuando estaba a punto de irme, el timbre sobre la puerta sonó. Seba entró, con el rostro inescrutable. Se deslizó hasta el bus frente a mí sin decir palabra, clavando sus ojos en los míos. «Bueno», pregunté, tratando de disimular la ansiedad. Ella se inclinó hacia adelante, casi en un susurro. «Decías la verdad. Al menos, en parte. He verificado parte de la información en esa memoria. Es grande, Adán. Más grande de lo que jamás he visto». Exhalé el aliento que ni me había dado cuenta que sostenía. «¿Entonces me crees?» «Creo que estás involucrado en algo enorme. Si eres el héroe o el villano de esta historia, aún no lo sé. Pero estoy dispuesta a escucharte». Era más de lo que esperaba. «Gracias, Sarah». «¿Qué necesitas saber?» Sacó un pequeño cuaderno. Empecemos por la sala de seguridad subterránea. ¿Qué había exactamente ahí? Cerré los ojos, evocando la imagen de la sala que había construido y llenado durante años. No era solo una sala, Sarah. Era una fortaleza. Paredes reforzadas, servidores encriptados, protocolos de seguridad, todo lo necesario para almacenar y proteger información sensible. ¿Y el contenido? Documentos. Discos duros. Registros financieros que datan de décadas. Nombres, fechas, transacciones, todo lo necesario para desmantelar una red global de delitos financieros. Lavado de dinero, fraude, información privilegiada, lo que sea, está ahí. Seba garabateaba en su cuaderno mientras tomaba nota. ¿Y recogiste todo esto tú solo? Negué con la cabeza. No. Formo parte de un equipo. Un grupo internacional creado para infiltrarse y exponer estas redes criminales. Llevamos años trabajando, recopilando pruebas y construyendo casos poco a poco. ¿Por qué no entregaste esta información a las autoridades? Me reí, aunque sin humor alguno. Ya has visto hasta dónde llega esto, Seba. La gente involucrada no son simples criminales. Son políticos, directores ejecutivos, incluso algunos de la misma ley. No podíamos arriesgarnos a que la información cayera en las manos equivocadas antes de tener pruebas suficientes para derribar toda la red.
Asintió lentamente, comprendiendo. ¿Y ahora? Ahora, gracias a que mis padres vendieron la casa, todo ha salido a la luz. Los malos ya saben que estamos detrás de ellos. Están cubriéndose las espaldas, moviendo activos, silenciando testigos. Tu familia, dijo Sarah, con una realización evidente. Por eso insistías en que se fueran. Sí. Ellos no tenían idea en lo que se habían metido. He pasado años manteniéndolos en la ignorancia, tratando de protegerlos. Y ahora. Seo extendió la mano sobre la mesa y la apoyó en la mía. Era un gesto inesperado de consuelo de alguien que durante años había intentado arrestarme. Los mantendremos a salvo, Adán. Te lo prometo. Quería creerla, pero años de paranoia y secretos no se olvidan fácilmente. ¿Cómo puedes estar segura? Tú misma dijiste que esto es profundo. ¿Cómo sabes en quién confiar? Ella apretó mi mano antes de retirarla. Porque ahora, confías en mí. Y yo elijo confiar en ti. Estamos en esto juntos, nos guste o no. Asentí, sintiendo como si se aligerara un peso en mis hombros. Tener a Seba de mi lado lo cambiaba todo. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Necesitamos asegurar esa sala de seguridad. Lo que quede allí no puede caer en las manos equivocadas. ¿Puedes hacernos entrar? Dudé. Regresar a la casa era arriesgado. Probablemente estaba bajo vigilancia, tanto de federales como de los que investigábamos. Pero Seba tenía razón. Necesitábamos lo que había en esa sala. Puedo hacer que entremos. Pero no será fácil. Todo el lugar debe estar lleno de agentes ya. Seba sonrió, con un brillo pícaro en los ojos. Déjamelo a mí. Soy agente federal, al fin y al cabo. Lograré que nos dejen entrar. Solo necesitaremos una buena coartada. Pasamos la siguiente hora planificando, repasando cada detalle. Cuando salimos del restaurante, el sol ya se ocultaba, proyectando largas sombras en el estacionamiento. Tomamos autos separados, acordando encontrarnos a unas cuadras de mi antigua casa. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en mis padres. ¿Dónde estarían ahora? ¿Estarían a salvo? Le pedí a mi contacto que los sacara de la ciudad, pero no sabía si realmente se habían ido. La idea de que los interrogaran el FBI, o peor aún, que los atraparan quienes yo investigaba, me revolvía el estómago. Aparqué a pocas calles de mi antigua casa y esperé. Unos minutos después, el coche de Sarah se detuvo junto al mío. Ella bajó, ya vestida con el uniforme completo del FBI, con chaleco antibalas y placa. ¿Listo?, preguntó mientras me unía a ella. Asentí, tratando de ignorar el nudo de ansiedad en mi interior. Vamos, dijo. Caminamos hacia la casa, Sarah liderando el camino. Al acercarnos, pude ver la cinta amarilla de la policía delimitando la propiedad. Un par de oficiales uniformados custodiaban la entrada. Sarah mostró su placa al acercarnos. Agente Thompson, FBI. Este es el señor Whitmore, el antiguo propietario. Necesitamos hacer una última revisión de la propiedad. Los oficiales intercambiaron miradas antes de que uno hablara. No se nos informó de búsquedas adicionales, señora. Sarah no perdió el ritmo. Esto viene de las altas esferas. Es un asunto urgente. Si lo desean, pueden reportarlo, pero procederemos de todos modos. Su tono no dejaba lugar a discusión. Los oficiales se apartaron, levantando la cinta para que pudiéramos pasar. Mientras subíamos por el camino familiar hasta la puerta principal, una extraña sensación de déjà vu me embargó. ¿Cuántas veces había transitado por este camino sin imaginar que terminaría así? Dentro, la casa era un desastre. Los muebles habían sido reubicados, los cuadros retirados de las paredes, las tablas del suelo levantadas. La revisión minuciosa no dejó piedra sin remover. Conduje a Sarah a través del caos hacia la puerta del sótano. Aquí abajo, dije, mi voz casi imperceptible. El sótano estaba peor que la planta principal. Cada rincón había sido inspeccionado, pero noté que aún no habían descubierto la entrada a la sala segura. Al menos,
no todavía. Me acerqué a una sección aparentemente ordinaria de la pared y presioné mi mano en un patrón específico. Con un suave siseo, una puerta oculta se deslizó, revelando una entrada reforzada con acero. Los ojos de Sarah se abrieron. Impresionante. Encogí los hombros. Tenía que serlo. Lo que hay aquí es peligroso en manos equivocadas. Ingresé a una serie de códigos complejos en un teclado junto a la puerta. Con cada acierto, otro seguro se desactivaba. Finalmente, con un pesado chasquido, la puerta se abrió. Entramos y oí el agudo suspiro de Sarah. La sala era más amplia de lo que parecía, llena de servidores, archivadores y varias estaciones de cómputo. Una pared estaba cubierta de pantallas, cada una mostrando diferentes flujos de datos y noticieros. Esto es increíble, murmuró Sarah, asimilándolo todo. Me apresuré hacia una de las computadoras, mis dedos volando sobre el teclado. No tenemos mucho tiempo. Debo activar los protocolos de emergencia. ¿Protocolos de emergencia? Asentí, sin apartar la vista del monitor. Si entran las personas equivocadas, todo se borrará. No podemos arriesgarnos a que esta información caiga en malas manos. Mientras yo trabajaba, Sarah examinaba los archivadores. Adán, esto es, nunca había visto algo así. La magnitud de lo que has descubierto. Lo sé, dije, levantando la vista. Ahora entiendes por qué no podíamos simplemente entregarlo. La gente involucrada, si lo supieran, lo enterraría. O peor. Una serie de pitidos en la computadora captó mi atención. Listo. He transferido todo a un servidor seguro. Aunque entren ahora, no encontrarán nada. Sarah asintió, su rostro sombrío. Bien. Porque creo que se nos acaba el tiempo. Miré uno de los monitores de seguridad. Varios SUVs negros acababan de detenerse afuera. ¿Federales? Pregunté. Sarah negó con la cabeza. No son de los nuestros. Mira cómo se mueven. Son profesionales. Tal vez seguridad privada. Un escalofrío recorrió mi sangre. O peor. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Regresamos rápidamente a la entrada de la sala segura. La sellé tras nosotros, esperando ganar tiempo. Desde arriba, se escuchaban movimientos, pasos pesados y voces apagadas. Sarah desenfundó su arma. ¿Hay otra salida? Vacilé un instante antes de asentir. Una. Pero no te va a gustar. La llevé a un rincón remoto del sótano, apartando unas cajas viejas para revelar una pequeña trampilla. Conducto de drenaje. Seo al arroyo detrás de la propiedad. Sarah frunció el ceño, pero asintió. Mejor que la alternativa. Tú vas primero. Abrí la trampilla y, en ese momento, se escuchó el estruendo de la puerta del sótano abriéndose de golpe arriba. Sin decir palabra, me deslicé por el túnel, con Sarah siguiéndome de cerca. El sonido de pasos se fue apagando mientras avanzábamos por el angosto y húmedo pasadizo. Tras lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron minutos, emergimos al aire fresco de la noche junto al arroyo. Sarah me ayudó a ponerme de pie, ambos estábamos empapados y llenos de barro. Bueno, dijo, tratando de recuperar el aliento, eso fue emocionante. A pesar de todo, no pude evitar reír. Sí, solo otro día en la vida. Mientras regresábamos a nuestros autos, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo. La sala segura podía estar protegida por ahora, pero la información que contenía tenía el poder de cambiarlo todo. Y había personas dispuestas a hacer lo que fuera para evitar que eso sucediera. Una cosa era cierta, la vida que conocía había terminado. Pero con Sarah a mi lado, me sentía listo para enfrentar lo que viniera. La verdadera lucha apenas comenzaba. La adrenalina aún bombeaba por mis venas cuando Sarah y yo regresamos a nuestros autos. Ambos estábamos empapados, cubiertos de barro, y probablemente parecíamos haber salido de un pantano, lo cual, siendo sinceros, no estaba muy lejos de la realidad. Tenemos que reagruparnos, dijo Sarah, con voz baja y urgente. Mi lugar no es seguro,
Y el tuyo probablemente esté siendo vigilado. Asentí, buscando opciones. Conozco un sitio. No está lejos de aquí. Un viejo amigo me debe un favor. Seba arqueó una ceja, sin cuestionarlo. Habíamos llegado demasiado lejos para que ella dudara ahora. Llévame. Condujimos por separado, tomando rutas sinuosas para despistar a cualquier posible perseguidor. El sitio que tenía en mente era un pequeño y discreto apartamento sobre una lavandería en una zona tranquila de la ciudad. Mi amigo, Jake, era un excompañero que había dejado ese mundo años atrás. Me había dicho una vez que, si alguna vez necesitaba esconderme, su puerta siempre estaría abierta. Solo esperaba que lo dijera en serio. Al llegar a la acera, vi que Sarah se tensaba en su auto. Le di un asentimiento tranquilizador antes de bajar y acercarme a la puerta lateral del edificio. Toqué el timbre 3 veces, hice una pausa y luego 2 más, nuestra vieja señal. Después de un momento, la puerta hizo clic y se abrió. Jaque estaba allí, con los ojos abiertos al ver mi aspecto desaliñado. «Adán, ¿qué te ha pasado?» «Larga historia, Jake. ¿Te importa si entramos?» Dudó un segundo, echando un vistazo a Sarah, que ya estaba detrás de mí. Luego se hizo a un lado. «Ya conoces las reglas. Sin preguntas, sin nombres». Lo seguimos por una estrecha escalera hasta un pequeño pero ordenado apartamento. Jaque desapareció en otra habitación y volvió con toallas y ropa limpia. «Arréglate. Luego hablamos». 20 minutos después, Sarah y yo estábamos sentados en la mesa de la cocina de Jake, bebiendo café bien cargado. Le había dado a Jake la versión más breve posible de nuestra situación, dejando fuera nombres y detalles específicos. No necesitaba saber más de lo estrictamente necesario. «¿Cuál es tu siguiente paso?», preguntó Jake, apoyándose en el mostrador. Miré a Sarah. No habíamos tenido tiempo de discutir nuestro plan, pero ambos sabíamos que no podíamos quedarnos mucho tiempo allí. «Tenemos que encontrar a mis padres», dije. «Asegurarnos de que estén a salvo». Sarah asintió. «Y necesitamos contactar a mi equipo. Si lo que vimos en esa sala segura es siquiera la mitad de grande que parece, vamos a necesitar toda la ayuda posible». Jaque aclaró la garganta. «Chicos, quizá quieran ver esto». Subió el volumen del pequeño televisor en la esquina de la cocina. Una presentadora de noticias estaba a mitad de frase, con una expresión seria en el rostro. «Las autoridades buscan a Adam Whitmore para interrogarlo en relación con una importante investigación de delitos financieros». Whitmore, un consultor financiero, se cree que ha huido del país. El FBI ha emitido un comunicado pidiendo a cualquiera que tenga información sobre su paradero que se presente de inmediato. Mi cara apareció en la pantalla, una vieja foto de un evento corporativo. Sentí el estómago hundirse. Esto era malo. Muy malo. Sarah se puso de pie, caminando de un lado a otro en la pequeña cocina. «Esto complica las cosas. No podemos movernos libremente ahora, no con tu cara por todas las noticias». Me pasé la mano por el cabello, la mente acelerada. «Tenemos que adelantarnos a esto. Limpiar mi nombre». «¿Cómo?», preguntó Sarah. «No podemos simplemente ir a las oficinas del FBI y explicar todo. Sin pruebas, eso no es opción. La prueba está en esa sala segura», dije. O al menos, lo estaba. Necesitamos acceder al servidor seguro al que transferí todo. Jaque, que había permanecido en silencio, intervino. «Quizá pueda ayudar con eso. Aún tengo algunos contactos en el mundo de la tecnología. Dame unas horas, y quizá pueda establecer una conexión segura». Asentí agradecido. «Gracias, Jake. Te debo una». Él se encogió de hombros. «Solo no hagas de esto un hábito. Me gusta mi vida tranquila». Mientras Jake se ponía a trabajar, Sarah me apartó. «Adán, tenemos que hablar de tus padres. Si los están interrogando, debemos llegar a ellos antes de que digan algo que empeore la situación». Sentí un punzante de culpa. En medio de todo el caos, casi había olvidado a mis padres. «Tienes razón. Pero, ¿cómo?»,
No podemos simplemente entrar en una comisaría ahora. Los ojos de Sarah se iluminaron con una idea. Quizá no tengamos que hacerlo. Todavía tengo cierta influencia en la policía local. Déjame hacer unas llamadas. Mientras Sarah salía a hacer sus gestiones, me dejé caer en el viejo sofá de Jake, sintiendo finalmente el peso de todo sobre mí. ¿Cómo se había salido tan mal tan rápido? Hace unos días, mi mayor preocupación era terminar mi trabajo en Tokio y volver a casa para descansar. Ahora, era un prófugo, con mi doble vida cuidadosamente construida en ruinas. Sarah regresó, con el rostro sombrío. Tengo buenas y malas noticias. La buena es que logré contactar a un detective de confianza. Aceptó que escuchemos el interrogatorio de tus padres. ¿Y la mala? El interrogatorio está ocurriendo ahora mismo. Tenemos que actuar rápido. Jake miró desde su computadora. Ya tengo esa conexión segura. Pueden usar mi laptop para acceder a ella. Nos reunimos alrededor de la pequeña pantalla mientras Jake ponía en marcha la transmisión. La imagen era granulada, pero se distinguían mis padres sentados en una sala que claramente era de interrogatorios. Se veían cansados y asustados, los ojos de mi madre enrojecidos por el llanto. Dos hombres con trajes oscuros entraron en la sala. Uno de ellos lo reconocí, el agente Richards, un veterano del FBI conocido por sus tácticas de interrogatorio severas. Mis puños se cerraron sin querer. Señor y señora Whitmore, comenzó Richards, con voz fría y profesional. Agradecemos que hayan venido a responder algunas preguntas sobre su hijo, Adán. Mi padre se enderezó en la silla. Les hemos dicho todo lo que sabemos. Adán es un buen chico. Nunca haría algo ilegal. Richard sonrió, pero sin calidez en los ojos. Estoy seguro de que lo cree, señor Whitmore. Pero las pruebas que hemos descubierto indican lo contrario. Creemos que su hijo ha estado involucrado en un enorme esquema de fraude financiero. Pensamos que ha estado usando su posición como consultor para canalizar dinero para personas muy peligrosas. Mi madre se atragantó, llevándose la mano a la boca. No, eso es imposible. Debe haber un error. Me temo que no, señora Whitmore. Las pruebas son concluyentes. Ahora necesitamos saber cuánto sabían ustedes sobre las actividades de su hijo. La voz de mi padre temblaba, pero se mostraba decidida. No sabemos nada sobre el trabajo de Adán. Él nunca nos habló de ello. Somos gente sencilla. Criamos a nuestros hijos para que sean honestos y trabajen duro. Richard se inclinó, con voz amenazadora. Señor Whitmore, permítame dejarlo claro. Su hijo está en serios problemas. Problemas que no desaparecen solos. Si saben algo, lo que sea, ahora es el momento de hablar. Esto podría marcar la diferencia entre que Adán pase unos años en prisión o el resto de su vida. No pude aguantar más. Aparté la mirada de la pantalla, con las manos temblando de rabia y frustración. Sarah puso una mano en mi hombro, con un toque sorprendentemente tierno. No podemos permitir que esto continúe, dije en voz baja. Ellos no saben nada. Son inocentes en todo esto. Sarah asintió, con la cara llena de determinación. Estoy de acuerdo. Pero tenemos que actuar con astucia, Adán. Un paso en falso y podríamos empeorar la situación para todos. Jake, que observaba el interrogatorio con una mezcla de fascinación y horror, habló. Quizá tenga una idea. Es arriesgado, pero podría darnos un respiro. Nos reunimos mientras Jake explicaba su plan. Era una locura, casi insana, pero tal vez funcionaría. Mientras afinábamos los detalles, no pude evitar maravillarme de lo extraños que habían tomado los giros de mi vida. Aquí estaba yo, prófugo, planeando burlar al FBI con la ayuda de un agente del FBI y un espía retirado. Mientras nos preparábamos para poner en marcha el plan, eché un último vistazo a la transmisión. Mis padres se tomaban de las manos sobre la mesa, con rostros que mezclaban miedo y determinación. Hice una promesa silenciosa en ese instante. Arreglaría esto. Limpiaría mi nombre y los mantendría a salvo, cueste lo que cueste. El interrogatorio policial había dejado en claro lo alto de la apuesta.
pero también me mostró que no estaba solo en esta lucha. Con Sarah y Jake a mi lado, vislumbré una chispa de esperanza. Teníamos un largo camino por recorrer, pero por primera vez desde que todo comenzó, empecé a creer que tal vez lograríamos salir adelante. Mientras recogíamos nuestras cosas y nos preparábamos para salir del apartamento de Jake, respiré hondo. Las próximas horas serían cruciales. Todo dependía de que nuestro plan funcionara a la perfección. Pero una cosa era segura, ya no había vuelta atrás. El juego había cambiado, y era hora de que todos supieran con quién se estaban metiendo. Las luces de la ciudad se desdibujaban mientras acelerábamos por la noche. Jake iba al volante, revisando constantemente el retrovisor en busca de posibles persecuciones. Sarah se sentaba a mi lado en la parte trasera, sus dedos volando sobre su teléfono mientras contactaba a sus aliados, intentando ganar más tiempo. No podía sacarme de la mente la imagen de mis padres en aquella sala de interrogatorios. El miedo en sus ojos, la confusión, todo era culpa mía. Si tan solo les hubiera contado la verdad desde el principio, quizá nada de esto habría sucedido. Adán, interrumpió la voz de Sarah, tenemos un problema. Me giré hacia ella, preparándome para más malas noticias. ¿Qué sucede? Tu hermano, Liam. Lo han traído a interrogar. Mi corazón se hundió. Liam. Claro, también lo iban a buscar a él. ¿Sabemos dónde lo retienen? Sarah asintió. En el mismo distrito policial que tus padres. Pero eso no es lo peor. Según mi fuente, Liam ha estado hablando. Un frío temor me recorrió. Que Liam hablara con los federales era lo último que necesitábamos. ¿Qué dice? Aún no conocemos los detalles, pero no suena bien. Debemos llegar a él antes de que diga algo que no se pueda retractar. Me pasé una mano por el cabello, la mente a mil. Jake, ¿a cuánto estamos del cuartel? A unos 20 minutos, más o menos, respondió Jake, sin apartar la vista de la carretera. Pero no puedes pensar seriamente en entrar caminando. Es suicidio. Tenía razón, claro. Pero no podía quedarme de brazos cruzados mientras mi familia se desintegraba. Tenemos que hacerle llegar un mensaje a Liam. Algo que lo haga callar, al menos hasta que podamos arreglar este desastre. Sarah guardó silencio por un momento, y luego sus ojos se iluminaron. Quizá tengo una idea. Es arriesgada, pero podría funcionar. Mientras exponía su plan, sentí una mezcla de admiración y miedo. Era audaz, casi al límite de la locura, pero tal vez era nuestra mejor oportunidad. 15 minutos después, llegamos al estacionamiento de un restaurante 24 horas frente al cuartel. El lugar estaba casi vacío, solo unos pocos camioneros tomándose café en el mostrador. Bien, dijo Sarah, mirándome. ¿Recuerdas el plan? Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Sí. ¿Pero estás segura de esto? Si algo sale mal. Ella apretó mi mano. Saldrá bien. Confía en mí. Con eso, salió del auto y se dirigió al cuartel. Jake y yo la vimos desaparecer por la entrada. Tu chica tiene agallas, comentó Jake, con un dejo de admiración. No es mi chica, respondí automáticamente, pero no pude evitar sonreír. Sarah era algo fuera de serie, sin duda. Los siguientes 10 minutos parecieron una eternidad. Mantenía la vista fija en la puerta del cuartel, esperando que en cualquier momento un grupo de policías irrumpiera. Pero nada sucedió. Finalmente, Sarah emergió, con el rostro inescrutable. Cruzó la calle y se volvió a meter en el auto. ¿Qué tal? Pregunté, sin poder disimular la ansiedad. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Listo. Le mandé un mensaje a Liam. Sabe que debe permanecer en silencio hasta que solucionemos esto. Exhalé el aire que ni me había dado cuenta que sostenía. Gracias, Sarah. No sé cómo podré pagarte esto. Ella hizo un gesto despreocupado. No me agradezcas aún. No hemos salido del todo del paso. Pero, al menos, ahora tenemos una oportunidad. Jake arrancó el auto y nos alejamos del cuartel.
¿Y cuál es nuestro siguiente paso? Estuve a punto de preguntar cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Dudé un momento antes de contestar. Hola. Adán, soy yo. Liam. Sentí que se me cortaba la respiración. Liam. ¿Cómo? No importa. ¿Estás bien? Su voz era baja, urgente. Estoy bien. Escucha, no tengo mucho tiempo. Necesito verte. Hay algo que tengo que contarte, y no puede ser por teléfono. Miré a Sarah, que me observaba atentamente. Liam, no es seguro. Los federales me buscan. No puedo simplemente. Por favor, Adán, me interrumpió, con voz quebrada. Es importante. La he cagado. Muy mal. Y necesito tu ayuda. Cerré los ojos, sopesando mis opciones. Cada instinto me decía que se trataba de una trampa, que debería colgar y desaparecer. Pero era Liam, mi hermano menor. No podía abandonarlo. Está bien, dije finalmente. ¿Dónde? Me dio una dirección, un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Ven solo, añadió. Por favor. La línea se cortó. Al levantar la vista, vi a Sarah y a Jake mirándome expectantes. Era Liam, dije. Quiere que nos reunamos. Los ojos de Sarah se entrecerraron. Podría ser una trampa. Lo sé. Pero tengo que ir. Es mi hermano. Jake suspiró desde el asiento delantero. Sabes, para ser un espía, tienes un serio problema con los lazos emocionales. A pesar de todo, no pude evitar reír. Sí, bueno, no todos podemos ser fríos y calculadores como tú, Jake. Condujimos en silencio por un rato, cada uno inmerso en sus pensamientos. Al acercarnos al almacén, Sarah se volvió hacia mí. Pase lo que pase ahí dentro, recuerda que te respaldamos. Si algo se siente mal, sal inmediatamente. ¿Entendido? Asentí, agradecido por su preocupación. Entendido. El almacén se alzaba ante nosotros, una sombra imponente contra el cielo nocturno. Jake aparcó a una cuadra de distancia y apagó las luces. Nos quedamos aquí, dijo. Buena suerte, chico. Salí del auto, el corazón latiendo con fuerza. Mientras me acercaba al almacén, no podía dejar de sentir que estaba entrando en algo para lo que no estaba preparado. La puerta se abrió con un crujido al tocarla, revelando un espacio cavernoso lleno de sombras. Liam. Llamé, mi voz resonando en la oscuridad. Por aquí, respondió, apenas en voz baja. Seguí el sonido, mis ojos adaptándose lentamente a la penumbra. Y allí estaba, encogido en un rincón, luciendo más pequeño y vulnerable de lo que jamás lo había visto. Liam, dije, aliviado. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Él levantó la mirada, con los ojos enrojecidos y llenos de una mezcla de miedo y vergüenza. Lo siento, Adán. Lo siento muchísimo. Todo esto es culpa mía. Me arrodillé a su lado, posando una mano en su hombro. ¿De qué hablas? ¿De qué es tu culpa? Él respiró de forma temblorosa. La casa. La sala segura. Todo. Es por mi culpa. Sentí como la sangre se me helaba. ¿Qué quieres decir? Me metí demasiado. Tenía deudas de juego. Le debía mucho dinero a gente realmente mala. Amenazaron a mamá y papá. No supe qué hacer. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente. ¿Entonces les contaste sobre la casa? Asintió, sin atreverse a mirar a mis ojos. Pensé que tal vez había algo valioso ahí. Algo con lo que pudiera saldar la deuda. Jamás imaginé. Me recosté, la mente en caos. Todo este tiempo había pensado que había sido el error bien intencionado de mis padres lo que lo había expuesto todo. Pero había sido Liam. Mi propio hermano. Liam, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Él levantó la mirada, con lágrimas en los ojos.
Lo sé. Y lo siento. Pero, Adán, hay más. La gente a la que le debo dinero no son solo usureros. Forman parte de algo más grande. Algo peligroso. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estás diciendo? Sabían de ti, Adán. De tu trabajo. Me han estado observando durante años, esperando la oportunidad. Yo se los entregué. La magnitud de sus palabras me golpeó de lleno. Esto no se trataba solo de deudas o de una sala oculta. Era sobre toda mi operación, años de trabajo, incontables vidas en riesgo. Liam, susurré. ¿Quiénes son esas personas? Abrió la boca para contestar, pero antes de que pudiera hacerlo, un fuerte estruendo resonó en el almacén. Luces brillantes inundaron el lugar, dejándonos ciegos por un instante. Adán Whitmore. Retumbó una voz a través de un megáfono. Este es el FBI. Están rodeándote. Sal con las manos en alto. Miré a Liam, percibiendo el pánico en sus ojos. Lo siento, murmuró. Me siguieron. No lo sabía. En ese momento comprendí que todo había cambiado. El hermano en quien confiaba, la vida que creía proteger, todo había sido una mentira. Y ahora, atrapado en ese almacén con los federales acercándose, debía tomar una decisión. ¿Debía confiar en el hermano que me traicionó? ¿O debía huir, dejando atrás todo lo que había amado? Mientras los pasos se volvían más fuertes, supe algo con certeza: lo que decidiera en los próximos segundos cambiaría mi vida para siempre. Y no habría vuelta atrás. El tiempo pareció ralentizarse mientras asimilaba la gravedad de la situación. El FBI se acercaba. Mi hermano acababa de confesar su traición, y tenía segundos para decidir mi siguiente movimiento. Miré a Liam, su rostro era una máscara de miedo y arrepentimiento, y tomé mi decisión. Vamos, dije, agarrándolo del brazo y levantándolo. Salgamos de aquí. ¿Pero cómo? Balbuceó Liam, mirando a su alrededor. Sonreí con determinación. Te sorprendería lo que soy capaz de hacer, hermanito. Guié a Liam por las sombras hasta la parte trasera del almacén. Años de entrenamiento me habían enseñado a tener siempre una estrategia de escape, y había notado una escalera de incendios oxida cuando entramos. Mientras subíamos, se escucharon botas golpeando el suelo de concreto. Whitmore. Esta es tu última advertencia. Empujé a Liam hacia la escalera. Súbete. Ahora. Él vaciló por un instante, luego comenzó a escalar apresuradamente. Yo lo seguí de cerca, con el corazón retumbando en mis oídos. Justo cuando alcanzamos la azotea, escuché el estruendo de la puerta del almacén siendo forzada. El aire fresco de la noche nos golpeó al salir a la azotea. A lo lejos, las luces intermitentes de patrullas rodeaban el edificio. ¿Y ahora qué?, preguntó Liam, con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Sarah. Adán, ¿dónde estás? Vimos que los policías se han movido. Azotea, contesté rápidamente. Lado este del edificio. Necesitamos una salida. Hubo una breve pausa en la línea. Ya estamos en eso. Aguanta. Miré a Liam, que me observaba con asombro y confusión. ¿Quién fue ese? ¿Qué está pasando, Adán? Ese, dije, fue mi compañera. Y ella nos sacará de aquí. Como si fuera señal, el sonido de un helicóptero se hizo presente. Los ojos de Liam se abrieron al ver un elegante helicóptero negro sobrevolar el borde del edificio, estacionado justo sobre la azotea. La puerta lateral se abrió, revelando a Jake al mando y a Sarah asomándose, extendiendo la mano. ¡Vamos!, gritó Sarah por encima del rugido de las hélices. Agarré a Liam del brazo. ¡Vámonos! Corrimos hacia el helicóptero, agachándonos para evitar el viento de las palas. Primero elevé a Liam, luego alcancé la mano de Sarah. Justo cuando nuestros dedos se tocaron, la puerta de acceso a la azotea se abrió de golpe y agentes del FBI irrumpieron, armas en mano. Whitmore. Quédese quieto. Con un último impulso, salté al helicóptero.
Seba cerró la puerta mientras las balas rebotaban en el casco reforzado. «Rápido, rápido, rápido», exclamó Seba a Jake, quien no necesitó más órdenes. El helicóptero se elevó y giró a la izquierda, llevándonos lejos. Cuando la adrenalina comenzó a disminuir, me giré hacia Seba. «Buen tiempo». Ella sonrió. «No podía dejarte toda la diversión, ¿verdad?» Liam, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Vale, ¿qué está pasando?» «Adán, ¿quiénes son esos? ¿Y desde cuándo puedes escapar del FBI en un helicóptero?» Suspiré, sabiendo que el momento de los secretos había terminado. «Es una larga historia, Liam. Pero creo que ahora tenemos tiempo». Durante la siguiente hora, mientras Jake nos llevaba a un lugar seguro, le expliqué todo a Liam, mi verdadero trabajo, años de operaciones encubiertas, el significado de la sala segura en nuestra casa. Sus ojos se abrieron más con cada revelación. «¿Entonces, eres un espía?», preguntó incrédulo. Me reí. «No exactamente. Más bien un investigador financiero encubierto. Aunque, espía suena más genial». De repente, Seba, que estaba monitoreando las comunicaciones, se tensó. «Chicos, tenemos un problema. Han emitido un boletín de búsqueda. Ahora somos oficialmente las personas más buscadas del país». Sentí un peso en el estómago. Esto era el punto sin retorno. «¿Cuáles son nuestras opciones?». Jake habló desde la cabina del piloto. «Tengo un contacto. Es militar. Puede sacarnos del país, fuera del radar. Pero una vez que vayamos, no habrá vuelta atrás». Miré a Liam, viendo el miedo en sus ojos. «Liam, lo siento. Nunca quise involucrarte en esto. Si quieres, te podemos dejar. Puedes decirles que te secuestré, que no tuviste elección». Negó con la cabeza firmemente. «De ninguna manera. Fui yo quien metió a todos en este lío. Estoy en esto hasta el final». Sentí orgullo por mi hermanito. Quizá no era tan inútil después de todo. Entonces, dije, dirigiéndome a Jake. «Llévanos con tu contacto». Los días siguientes pasaron en un torbellino de reuniones secretas, pasaportes falsos y cruces fronterizos tensos. Saltábamos de país en país, siempre un paso adelante de las autoridades. Finalmente, nos encontramos en una pequeña isla privada en el Pacífico Sur, a miles de kilómetros de casa. Sentados en la playa, observando la puesta de sol, no pude evitar maravillarme de lo rápido que había cambiado todo. Mi vida cuidadosamente estructurada se había desmoronado, mi familia estaba en peligro y yo me había convertido en un prófugo internacional. Pero, extrañamente, me sentía más vivo que en años. Seba se unió a mí en la arena, ofreciéndome una cerveza bien fría. «¿Un centavo por tus pensamientos?». Tomé un trago antes de contestar. Solo pienso en lo loca que es toda esta situación. Hace una semana, era un consultor financiero con un secreto. Y ahora. Ahora eres un hombre en misión, completó ella. «Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento?». La miré, arqueando una ceja. «¿Nuestro?». Ella me dio un golpecito en el brazo de forma juguetona. «Vamos, Whitmore. No creíste que te dejaría toda la diversión, ¿verdad? Además, alguien tiene que mantenerte fuera de problemas». Reí, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el sol tropical. «Justo. Bueno, compañera, creo que es hora de darle la vuelta a la situación. Hemos estado a la defensiva demasiado tiempo. Es hora de contraatacar». Los ojos de Seba se iluminaron de emoción. Eso esperaba oír. «¿Cuál es el plan?». Me levanté, quitándome la arena de los pantalones cortos. «Primero, necesitamos acceder a ese servidor seguro. La información que tenemos es nuestra única carta de negociación. Luego, empezamos a desmantelar su red, exponiendo sus operaciones una a una». «¿Y qué pasa con tu familia?». «Tus padres siguen detenidos». Sentí un punzante de culpa, pero lo dejé de lado. «Los sacaremos. Pero primero,
Tenemos que asegurarnos de que estén a salvo. Y la única forma es derribar toda la organización. Justo en ese instante, Liam y Jake salieron de la casa de la playa, cada uno con una laptop en mano. Tengo algo, dijo Liam, con voz entusiasta. Creo que encontré una forma de entrar en su sistema. Sonreí, sintiendo un orgullo inmenso por mi hermano. Se había sumergido en el mundo de la ciberseguridad, decidido a redimirse por su error. Bien, equipo, dije, mirándolos a cada uno. Pongámonos a trabajar. Durante las siguientes semanas, nuestra pequeña isla se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Trabajamos sin descanso, analizando datos, estableciendo conexiones y desentrañando poco a poco la red de corrupción contra la que luchábamos. No fue fácil. Hubo contratiempos, momentos de peligro inminente y situaciones en las que parecía que la batalla estaba perdida. Pero perseveramos. Y finalmente, tuvimos un avance. Adán. La voz emocionada de Seba me despertó de un sueño inquieto. Los tenemos. Corrí hacia el centro de mando improvisado que habíamos instalado en la sala. En la pantalla principal se desplegaba una compleja red de transacciones, empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. En el centro de todo, apareció un nombre que reconocí, el de la cabeza de una de las instituciones financieras más grandes del mundo. ¿Está verificado?, pregunté, sin poder creerlo. Jake asintió, con una sonrisa sombría. Revisado 3 veces. Este es, chico, el arma definitiva que buscábamos. Respiré hondo, sintiendo el peso del momento. Esto era por lo que había trabajado durante años. Con esta información, no solo podríamos derribar a un banquero corrupto, sino a todo un sistema de crimen financiero. Vale, dije con voz firme. Hagámoslo. Lo que siguió fue una liberación cuidadosamente orquestada de información. Filtramos documentos a periodistas de confianza, enviamos evidencias a agencias de la ley en todo el mundo y observamos cómo caían las fichas. No fue una victoria instantánea. La gente a la que enfrentábamos tenía bolsillos profundos y amigos poderosos. Pero poco a poco, inexorablemente, su imperio comenzó a derrumbarse. Mientras veía llegar los informes de las noticias, arrestos, acusaciones y miles de millones en fondos ilícitos incautados, sentí una mezcla de triunfo y melancolía. Lo habíamos logrado. Habíamos expuesto la verdad. Pero, ¿a qué costo? Una tarde, Seba me encontró en la playa, mirando el horizonte. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó, eco de sus palabras de semanas atrás. Sonreí, tomando su mano. Solo pienso en lo que sigue. No podemos quedarnos aquí para siempre. Asintió, con comprensión en los ojos. No, no podemos. Pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Cuando el sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosados brillantes, sentí una paz que me invadía. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y peligros. Pero, por primera vez en años, sentí que realmente vivía, no simplemente existía. El movimiento final se había realizado. El juego, tal como lo conocía, había terminado. Pero uno nuevo apenas comenzaba. Y esta vez, no jugaría solo. Apreté la mano de Seba, sintiendo el calor de su presencia a mi lado. Cualquiera que fuera el futuro, estaba listo para enfrentarlo. Porque a veces, el fin de una historia es solo el comienzo de otra.